Conseguí la abundancia cuando comprendí que si das, regresa multiplicado. Y lo dice la Biblia. Dar primero no es una filosofía de personas ingenuas, es el mecanismo exacto que separa a los que multiplican la riqueza de los que la bloquean y se empobrecen. Jeff Bezos no construyó Amazon esperando que los clientes llegaran solos. Él construyó una infraestructura de valor extraordinario para millones de personas antes de recibir una sola ganancia sostenida, y cuando el flujo comenzó, fue imparable. Hoy no vamos a hablar de dar como un consejo motivacional de domingo o como acto de diezmo. Vamos a desentrañar los principios mecánicos exactos que hacen que esta ley funcione desde abajo, porque no es una ley que mágicamente funciona, porque sí, es una ley a base de otros principios y bloqueos mentales de cada persona. En este audio-video voy a ayudarte a entenderlo de manera fácil, para que puedas exprimirla a tu favor de manera inteligente y deliberada. En el libro de los Proverbios capítulo 11, versículos 24 al 25, dice: Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saqueare, él también será saciado. Ahora bien, aunque hoy muchos reducen esto a un cliché de la nueva era o a un simple karma motivacional, en el hebreo original esta instrucción es mucho más compleja. La palabra que traducimos como generosa viene de la raíz hebrea beraká, que no describe generosidad sentimental, sino una infraestructura activa de transmisión. Alguien que diseña y mantiene canales de distribución de valor en su entorno. No es un donante pasivo. Es un arquitecto del flujo. Esta arquitectura del flujo que Salomón describió miles de años atrás es exactamente lo que los economistas modernos llaman capital social generativo. El principio por el cual las personas y organizaciones que consistentemente entregan valor antes de exigirlo construyen redes de confianza, reputación y lealtad que se traducen directamente en ingresos, oportunidades laborales y asociaciones estratégicas, imposibles de comprar con dinero. Las personas que aplican esta ley no solo tienen más recursos económicos, tienen más acceso, más tiempo y menos resistencia en cada negociación. ¿Estás dispuesto a soltar la creencia de que dar primero es arriesgado y considerar que retener tu talento, tus ideas, tu servicio, tu generosidad, es, en realidad, el riesgo más costoso que puedes tomar? Hoy seré la persona que te ayudará a comprender las escrituras de la Biblia para tener éxito en todos los aspectos de tu vida. Estás en el camino de Berajá, que significa camino de bendiciones. Vamos con la enseñanza de hoy. ¿Cuántas veces has sentido que trabajas más que otros, que haces las cosas bien, y aún así el dinero no alcanza, los clientes no llegan y las oportunidades pasan de largo como si tú no existieras? Hay millones de personas que pasan su semana entera produciendo, ejecutando y cumpliendo, pero sin recibir nada nuevo. Los mismos ingresos, los mismos contactos, los mismos resultados. Van al trabajo, entregan lo que se les pide, cobran lo acordado y vuelven a empezar. Su esfuerzo es real y medible, hasta muchas veces es una rutina, y a esto le llamamos zona de confort. No entregan más de sí mismos porque les parece injusto trabajar más por menos. A estas personas no se les ha explicado que si no das más de lo que esperan de ti, usted seguirá en el mismo lugar hasta envejecer. No hay nada entrando que no sea lo mínimo que ya esperaban recibir, porque tampoco están generando nada más allá de lo básico que les exigen. Y lo más doloroso es lo que pasa dentro de la cabeza. La sensación de que dar más sin garantía es una estupidez, que el que da primero pierde, que el mundo se aprovecha del que abre la mano. Entonces se retienen su experiencia para no ser reemplazados. Retienen sus ideas en las reuniones por miedo a que alguien se lleve el crédito. Retienen su dinero con tanta fuerza que no invierten. No educan a sus hijos en escuelas mejores. No contratan a alguien que les libere tiempo. Y esa retención que sienten como protección es, en realidad, la presa que está estancando todo el río. Dame tu atención completa hasta el final de este video. No te pido fe ciega ni que cambies todo de golpe. Te pido 30 minutos de honestidad contigo mismo. A cambio, yo te entrego el mecanismo exacto que la Biblia describe para abrir ese sistema cerrado.
y te explico paso a paso por qué funciona, con evidencia, con lógica, con estructura. Si al final sigues creyendo que retener es más seguro que fluir, es tu decisión. Pero al menos tomarás esa decisión con información completa. El error no es la falta de trabajo justo. El error es que la mayoría de la gente está tratando de construir riqueza con una tubería cortada. Trabaja más horas, gasta menos, ahorra lo poco que le sobra y se pregunta por qué el agua nunca sube. Nunca le enseñaron que la dirección del flujo determina el volumen de regreso y que esa dirección comienza con lo que tú decides enviar primero. Los patriarcas bíblicos, los grandes mercaderes de la antigüedad y los constructores de imperios comerciales modernos comprendieron una ventaja injusta que la mayoría nunca verá, que el valor fluye como el agua, siempre hacia donde encuentra menos resistencia. Por ejemplo, cuando fluyes el agua desde una tubería con alta presión, es más fácil que llegue a donde hay más espacio, porque mientras más chico sea la tubería, pasará menos agua. Es igual que el aire, no es lo mismo inflar con tus pulmones una bolsa de papel a que inflar un globo. Cuando inflas un globo cada vez es más difícil. Sin embargo, una bolsa de papel es más fácil de inflar. Entonces es más fácil de entender que, cuando das menos o das sin conciencia, das sin sentirlo genuinamente, estás soplando el globo. Cada vez se va poniendo más difícil de inflar. Entonces más trabajoso será. Eso quiere decir que estarás trabajando solo. Tu esfuerzo tendrá un límite y es tu cuerpo. Sin embargo, si das con conciencia, das con abundancia, es como soplar la bolsa de papel, la vida se vuelve mucho más fácil y tu esfuerzo va más de tu cuerpo. Trasciende a contactos y apoyos, incluso amistades que te ayuden o apoyen. Asimismo es como funciona el valor o dinero. El que construye canales de valor, quien da primero, sirve mejor, entrega más de lo esperado. Elimina la resistencia en el mercado humano. Todos prefieren hacer negocios con él, trabajar para él, recomendarle a él. No por bondad abstracta, sino porque la mente humana quiere devolver una deuda que tiene hacia el que da. La mente humana está diseñada para responder con generosidad al que primero fue generoso. Esta no es espiritualidad blanda. Es la misma ley que los emperadores romanos usaban para mantener la lealtad de sus ejércitos. El que distribuyó primero, gobernó más tiempo. Es la misma ley que Warren Buffett aplicó cuando pasó décadas compartiendo su conocimiento gratuitamente antes de que el mundo entero lo convirtiera en su referente de autoridad financiera. El que da conocimiento, relaciones, soluciones y tiempo de forma genuina activa en el cerebro del receptor un mecanismo neurológico de deuda social que tarde o temprano genera retorno. Estás a punto de recibir el código exacto que la Biblia dejó escrito para activar este sistema de circulación en tu vida financiera, en tus relaciones laborales y en tu estructura mental. No es la estrategia de un motivador de fin de semana. Es la ley olvidada de los constructores de imperios que los textos sagrados registraron antes de que ninguna escuela de negocios existiera. Presta atención porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que entiendes cada peso que sale de tu bolsillo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38, dice: Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta instrucción no es una promesa poética. Es una declaración de causa y efecto que opera en el mercado de las relaciones humanas, en el mercado del trabajo y en el mercado del dinero con la misma precisión que la gravedad opera en la física. La palabra griega que está detrás del verbo dar en este versículo es didomi, y en el contexto del griego clásico no significa simplemente regalar o donar. Didomi describe el acto de poner algo en movimiento, de transferir posición. Es un término de ingeniería de sistemas. Implica que algo que estaba estático en tus manos entra en circulación activa. Es decir, cuando el agua empieza a circular en vez de quedarse estancada. Y la promesa de Lucas no es que el universo te mandará algo del cielo. Es que el sistema mismo, el sistema de las personas, de los mercados, de las organizaciones, te responderá con la misma medida de valor que tú pusiste en movimiento.
El mecanismo es la reciprocidad estructural. Robert Cialdini, en su libro Influence, The Psychology of Persuasion, documentó décadas de investigación que demuestran que la reciprocidad es el principio de influencia más poderoso y consistente en la conducta humana. Sus estudios muestran que cuando alguien recibe valor no solicitado, se activa en su cerebro una presión interna de deuda que lo lleva a devolver ese valor. Frecuentemente devuelve más de lo que recibió. Eso quiere decir que cuando tú das a alguien un apoyo, unas palabras, el tiempo a un ser querido o dinero a un proyecto, es una inversión. Es una inversión que tarde o temprano llegará con creces a tu vida. Cialdini lo llama el principio de reciprocidad. Y los mejores negociadores, vendedores y líderes del mundo lo usan no como manipulación, sino como el lenguaje natural del intercambio humano. Ahora hay una interpretación irresponsable de esta ley que destruye a mucha gente. Algunos creen que dar sin límites ni estrategia los hará ricos automáticamente, así que regalan su tiempo a quien no lo valora, prestan dinero que necesitan, trabajan gratis de forma indefinida, esperando un retorno divino que nunca llega en la forma que esperaban. Eso no es aplicar esta ley, es confundir generosidad con desorganización financiera. Esta ley no dice que des sin discernimiento. Dice que pongas valor genuino en circulación de forma inteligente, en los canales correctos, a las personas correctas y en los momentos en que ese valor puede multiplicarse. La sabiduría estratégica sabe que el campesino que da todas sus semillas sin retener nada para la próxima siembra no es generoso. Es imprudente. Hay una diferencia entre el río que fluye con fuerza y la inundación que arrasa con todo. Cuando entiendas esa diferencia, la ley empezará a operar a tu favor. Ahora quiero que veas cómo esta ley funciona desde sus raíces más profundas. Hay una pregunta que muy poca gente se hace cuando el dinero no fluye. ¿Qué tan cerrado está mi sistema? Porque la raíz del problema financiero de la mayoría no es la falta de habilidad ni la falta de esfuerzo. En algunos no es su caso, pero si una persona siente que lo da todo y no tiene resultados inmediatos, quizás falte colocar esta ley en su vida para ser abundante. Es una arquitectura mental construida alrededor del concepto hebreo de Hoser, que significa carencia. Generaciones enteras fueron educadas en la lógica del Hoser. Hay poco, cuida lo que tienes, no lo sueltes, porque si lo sueltas no vuelve. Esa estructura de pensamiento, heredada como una instrucción de supervivencia, se convirtió en el límite invisible que detiene el flujo en millones de personas hoy. Las personas ya no quieren invertir. Quieren guardar para los días cuando les falte el dinero. Y pensando de manera más clara, yo te hago esta pregunta. ¿Quieres ahorrar para cuando te falte el dinero o quisieras ahorrar para invertir y que ese dinero regrese con creces? La respuesta no es necesario decirlo. Ni a mí, ni en los comentarios, ni con las personas que estés escuchando este video. Tú ya sabes en tu conciencia la respuesta. Te explicaré la trampa que nos metieron por muchos años de este pensamiento. Y la trampa del Hoser es que parece racional. Parece inteligente retener. Parece lógico aferrarse a lo que ya tienes cuando el entorno es incierto. Pero esa lógica de supervivencia, aplicada al mercado moderno, tiene el efecto contrario al que promete. Las personas que más retienen sus ideas, su dinero, su tiempo y su generosidad son las que menos acceso tienen a nuevas oportunidades, porque el mercado humano no recompensa a los acumuladores pasivos, recompensa a los circuladores activos. El origen del estancamiento financiero no es externo. Es una herencia cultural de miedo que se instaló como sistema operativo. Mientras el 90% trabaja para proteger lo que tiene, el 10% trabaja para ampliar lo que puede dar. Esa es la diferencia real. Los personajes que la Biblia registra como prósperos no fueron los que más acumularon en silencio, fueron los que más distribuyeron con inteligencia. Abraham, por ejemplo, no acumuló en un solo lugar. Cada vez que llegaba a un territorio nuevo, construía relaciones, distribuía recursos y sembraba presencia. Su riqueza no era solo ganado y plata, era la red de alianzas que construyó porque fue primero generoso. Eso es exactamente lo que los estrategas empresariales modernos llaman relationship equity,
El capital de relaciones que construye cuando alguien invierte consistentemente en el bienestar y el éxito de otros antes de pedir nada a cambio. La diferencia entre Abraham y el promedio no era su fe pasiva, era su modelo activo de distribución de valor en cada lugar donde operaba. La gente que prospera no tiene mejor suerte, tiene mejores sistemas de circulación. Cuando analizas los patrones de comportamiento de emprendedores exitosos, de profesionales que escalan rápido o de familias que construyen patrimonio generacional, encuentras siempre el mismo código. Son personas que diseñaron hábitos consistentes de entrega de valor antes de exigir retorno. No dieron una vez. Dieron de forma estructurada, repetida y deliberada, hasta que el mercado comenzó a devolverles de forma igualmente estructurada. Dicho esto, es necesario ser directo sobre algo. Comprender este mecanismo no te exime de trabajar con disciplina, de administrar con precisión o de tomar decisiones financieras inteligentes. Tampoco podemos decir que dar sin administrar y sin saber dónde se va a multiplicar el valor es una garantía. De hecho, dar sin evaluar y sin criterio es como echar una moneda a la pileta de un parque de deseos. Como un emprendedor mide sus ganancias mediante las ventas y la administración de su capital para mejorar su empresa, debemos de ver de la misma manera. Con esto concluimos que dar a cualquier persona sin potencial y dar dinero a un proyecto de poca reputación es una inversión sin ganancias en su mayoría. Hay personas que usan esta ley como excusa para no construir competencias, no ahorrar, no aprender y no ejecutar, esperando que el universo lo resuelva. Eso no es aplicar la ley de la circulación. Es irresponsabilidad disfrazada de espiritualidad. El río fluye con fuerza porque tiene orillas. Sin estructura física, sin hábitos concretos y sin administración real, ninguna ley espiritual opera a tu favor. La historia de la viuda de Sarepta en el Libro de los Reyes es probablemente el caso de estudio financiero más radical que jamás se escribió. Una mujer en quiebra total, con deudas, sin ingresos, con el último puñado de harina que le quedaba para hacer el último pan antes de morir. Recibió la instrucción de darlo primero, no como trampa, como protocolo de activación del sistema. El profeta Elías no le pidió su último recurso para humillarla ni para probar su fe como en un examen. Le estaba entregando la única instrucción que podía romper el sistema cerrado en el que ella vivía. Ella, como muchos de lo que éramos nosotros, no era consciente de que cerraba su flujo abundante al guardar en vez de plantar y cosechar. Su sistema era de consumo puro, tenía un recurso, lo consumía, no generaba nada nuevo, y el ciclo se repetía hasta el agotamiento total. La única manera de salir de ese sistema era introducir una variable nueva. Poner algo en circulación antes de que hubiera garantía de retorno. Y ella lo hizo, no con abundancia. Lo hizo desde la escasez más extrema. Y el texto registra que a partir de ese momento su harina no se agotó y su aceite no escaseó hasta que llegó la lluvia. Los analistas espirituales reducen esto a un milagro. Pero si lo lees con otros ojos más analíticos, lo que describes es un ciclo de retroalimentación positiva. Un agente que introduce flujo en un sistema cerrado activa el mecanismo de respuesta del sistema completo. La viuda no cambió sus circunstancias externas, cambió la dirección de su flujo. Y eso cambió todo lo demás. ¿Cuál es tu sistema cerrado? Es el emprendimiento que no crece porque no inviertes en marketing hasta no tener clientes, pero no tienes clientes porque no inviertes en marketing. Es la relación laboral que no avanza porque no das más de lo que te pagan, pero tampoco te pagan más porque no has demostrado que puedes dar más. ¿Es la red de contactos vacía porque esperas que otros lleguen primero? Entonces la respuesta a todas estas preguntas es ser una persona generosa, pero no quiere decir que seas imprudente. Da a quienes ves que tienen potencial y la lealtad integrada en ellos. La ley de la circulación no te pide que des lo que no tienes. Te pide que identifiques el punto exacto en tu sistema donde estás reteniendo por miedo y que empieces a soltar valor ahí. Una idea que guardas, un conocimiento que no compartes, un servicio que podrías ofrecer mejor, pero no lo haces porque no hay garantía de pago. Ese es tu puñado de harina, y la instrucción es la misma que recibió la viuda. Ahora entremos a ver cuáles son los 3 pilares estructurales que sostienen esta ley. Pilar 1.
el sistema de circulación versus el sistema de acumulación. La primera barrera no es financiera, es arquitectónica. La mayoría de las personas construyó un sistema mental de acumulación, cuando lo que produce riqueza es un sistema de circulación, un sistema de inversión. Los economistas del comportamiento llaman a esto Liquidity Trap Mentality. Para que entiendan mejor, la traducción sería la trampa de la liquidez mental, que es la tendencia del cerebro a tratar el dinero, el conocimiento y las oportunidades como recursos que deben retenerse para ser guardados, cuando en realidad su valor aumenta cuando se mueven, no cuando se guardan. El mecanismo es este. Cuando retienes valor, el mercado no lo sabe. Nadie puede responder a lo que no puede ver. Pero cuando pones valor en movimiento, cuando das un servicio excepcional, compartes una solución, entregas más de lo que prometiste, el mercado registra ese movimiento y activa sus mecanismos de reciprocidad, de referido, de confianza y de recontratación. La arquitectura de creencias del acumulador dice: guardo para estar seguro. La arquitectura del circulador dice: muevo para multiplicar. Una produce estancamiento. La otra produce flujo. Una mente inmadura aplica esto así: regala todo indiscriminadamente, no cobra lo que vale, trabaja gratis de forma permanente esperando que la energía regrese y al final queda en pobreza real. Eso no es circulación, es autodestrucción financiera. Una mente madura circula con estrategia. Identifica dónde su valor puede generar mayor retorno, da genuinamente en esos canales y administra con precisión lo que recibe para poder dar más y mejor en el siguiente ciclo. La diferencia es inteligencia aplicada, no actitud espiritual vaga. Pilar 2. La reciprocidad como ley de física social. El siguiente nivel de esta ley destruye por completo la idea de que la generosidad es solo una virtud moral. La reciprocidad no es un valor humano opcional, es lo que los neurocientíficos llaman un imperativo cognitivo, una orden del cerebro que se activa automáticamente cuando alguien recibe valor. Es un sistema que ha venido evolucionando en nuestro cerebro, como muchos sabrán y que otros no se dieron cuenta. El ser humano es una especie social. Depende su supervivencia al estar en grupo. Antes, hace miles de años, éramos manada, y ahora se le llama círculo social o amigos. Entonces quiere decir que ser generoso con alguien que nos ha dado ayuda o apoyo es completamente natural, y esto tiene una explicación. La región del cerebro llamada corteza prefrontal medial registra cada acto de generosidad recibida como una deuda social que debe saldarse, no por obligación consciente, sino por un mecanismo evolutivo de mantener el balance en las redes de intercambio humano. Esto significa que cada vez que das valor genuino, no estás apostando a la buena voluntad de la otra persona. Estás activando un sistema neurológico automático que opera independientemente de si esa persona quiere o no quiere devolver. Claro, no siempre el retorno viene de la misma persona. Pero la frecuencia de certeza que genera en tu entorno la reputación de ser alguien que da primero, que da más, que da mejor, construye una red de reciprocidad distribuida que multiplica el retorno de maneras que no puedes predecir, pero sí puedes calcular como patrón. Alguien que malentiende este pilar convierte la generosidad en manipulación calculada. Da solo para recibir de vuelta de inmediato, y cuando el retorno no es inmediato, se siente defraudado y deja de dar. Eso rompe el sistema porque el receptor siente la transacción detrás del regalo y lo rechaza. La mente madura da sin fecha de vencimiento. Sabe que el sistema de reciprocidad opera en plazos variables, que el retorno puede venir de cualquier dirección y que la consistencia en la entrega de valor es lo que garantiza el volumen del retorno a largo plazo. Pilar 3. El vacío como mecanismo de atracción. La ley de la circulación tiene un tercer mecanismo que la física clásica explica perfectamente: la presión diferencial. En física, un vacío no es simplemente un espacio vacío, es una zona de baja presión que activamente atrae materia desde zonas de alta presión hacia él. Les daré un ejemplo: cuando dejas de perder tiempo viendo novelas, farándula o en las redes sociales, ese tiempo vacío que pudiste ahorrar no se queda así. Tarde o temprano vas a hacer otras actividades con ese tiempo libre. Otro ejemplo. También cuando regalas ropa que no te gusta, se queda un vacío en tu armario. No se queda así.
El universo llena tu armario de ropa que te gusta, ya sea que te hayan regalado o incluso la compras tú. Pero el hecho es que nunca un espacio se queda vacío. Cuando das valor genuinamente, no solo lo pones en movimiento. Creas un diferencial de presión en tu sistema que activamente atrae hacia ti el valor que está en movimiento en el entorno. Los físicos lo llaman flujo por gradiente de presión. La Biblia lo llama el principio del vacío que el universo se apresura a llenar. La reprogramación de paradigmas que produce este tercer pilar es la más poderosa. Pasas de una mentalidad de escasez que protege lo que tiene. Si lo suelto, lo pierdo, a una mentalidad de flujo que confía en el sistema. Si lo muevo, el sistema se regula. Esa transición no es solo espiritual, es neurológica. Cada vez que das valor y recibes retorno, el cerebro registra esa experiencia como evidencia de que el sistema funciona y reduce progresivamente la activación de la amígdala, que es el centro del miedo. Con el tiempo, dar se convierte en un comportamiento que genera certeza, no ansiedad. El peligro de este pilar es que alguien lo use para justificar pasividad total. Yo doy, y el vacío atrae solo. No, el vacío atrae cuando estás en posición de recibir. Con los canales abiertos, con la capacidad técnica para manejar lo que llega, con la estructura financiera para administrar el crecimiento. Dar sin construir simultáneamente la capacidad receptora es como abrir una llave de agua en un cuarto sin desagüe. El agua llegará, pero destruirá el cuarto. La madurez espiritual y financiera construye ambos lados al mismo tiempo. El conocimiento que acabas de recibir sin ejecución es solo información que ocupa espacio. La Biblia misma advierte que la fe sin obras es muerta, y una fe muerta no paga facturas ni abre puertas. Aquí están las 3 directrices exactas para convertir esta arquitectura espiritual en resultados medibles esta semana. Acción 1. Audita tus canales de retención. Antes de dar más, necesitas identificar exactamente dónde estás reteniendo. Auditar tus canales de retención significa hacer un inventario honesto de los lugares en tu vida profesional y financiera donde estás guardando valor por miedo al riesgo. No por cálculo estratégico, sino por miedo. Ese inventario es el mapa de dónde está bloqueado tu flujo. El 99% nunca hace este inventario. Siente que algo no funciona, que el dinero no llega, que las oportunidades pasan, pero nunca diagnostica el sistema. Sigue trabajando más horas con el mismo sistema bloqueado, esperando que el volumen de esfuerzo compense el problema de arquitectura. El 1% para diagnóstica. Identifica el punto exacto del bloqueo y actúa quirúrgicamente ahí. No trabaja más, trabaja en lo correcto. Esta noche, escribe en un papel 3 respuestas. ¿Qué conocimiento tienes que no estás compartiendo? ¿Qué servicio estás prestando por debajo de tu capacidad real por miedo a que no te paguen más? ¿Qué relación laboral o comercial podrías mejorar si dieras más sin esperar nada esta semana? Esas 3 respuestas son tus 3 canales bloqueados. Elige uno y empieza mañana. Acción 2. Diseña un sistema de entrega de valor consistente. Un acto aislado de generosidad no activa la ley de la circulación. Lo que activa el sistema es la consistencia. Diseñar un sistema de entrega de valor significa decidir, de forma deliberada, qué valor específico vas a generar para tu mercado, tus clientes o tu red de contactos de manera regular y predecible, de modo que el sistema de reciprocidad tenga tiempo suficiente para responder. El que opera desde la escasez da cuando tiene exceso. Cuando le sobra tiempo, ayuda. Cuando le sobra dinero, invierte. Cuando le sobra energía, trabaja en lo importante. El exceso nunca llega, así que nunca circula. El que opera desde la abundancia diseña su sistema en dirección contraria. Primero decide qué va a dar de forma estructurada, lo convierte en hábito semanal o mensual, y el exceso comienza a aparecer como resultado del sistema, no como condición previa para él. Elige una acción concreta de entrega de valor que puedas ejecutar esta semana sin costo económico para ti. Puede ser escribir un artículo con tu conocimiento y enviarlo a 5 personas que podrían usarlo. Hacer una llamada para resolver un problema que alguien en tu red tiene, sin cobrar por esa hora, o ejecutar un trabajo que ya prometiste al 200% de lo que acordaste.
Ponlo en tu calendario como una cita inamovible. Esa es tu primera unidad de circulación deliberada. Acción 3. Estructura el retorno para que puedas dar más. Dar sin administrar el retorno es una estrategia incompleta. La tercera acción es estructurar financieramente el retorno que llega para que tu capacidad de dar crezca con el tiempo, no que disminuya. Esto significa que un porcentaje definido de cada ingreso generado se reinvierte en tu capacidad productiva, en formación, en herramientas, en personas, en el sistema que genera el valor que das. Así el ciclo escala. El que recibe sin estructura gasta lo que llega, no queda nada para reinvertir, y en 6 meses está en el mismo nivel o más abajo. El que recibe con estructura convierte cada retorno en capital para el siguiente ciclo. Más capacidad, más valor entregado, más retorno en el ciclo siguiente. El primero vive en un sistema plano. El segundo vive en un sistema de interés compuesto espiritual y financiero. Hoy mismo, antes de dormir, decide qué porcentaje de tus próximos ingresos va directamente a reinversión en tu capacidad productiva. No tiene que ser un número grande al principio. El 10% es un punto de entrada usado por los más disciplinados durante generaciones. Asígnale una cuenta separada, un sobre físico o un ítem en tu presupuesto. Dale un nombre, capital de circulación, que esté visible, que sea un compromiso concreto, no una intención vaga. Con estas 3 acciones estructuradas, estamos listos para cerrar todo lo que aprendiste hoy. Ya no puedes seguir mirando esta ley como una teoría inspiracional. Tienes el mecanismo completo, la arquitectura del sistema cerrado, la neurociencia de la reciprocidad, la física del vacío y las 3 acciones concretas para ponerlo en marcha. Eso te convierte en administrador y arquitecto de esta ley, no en un espectador de ella. Y la advertencia es directa. Si este conocimiento termina en un me gustó mucho y no en una ejecución esta semana, fallaste. La fe sin estructura física es una ilusión temporal que no paga deudas ni construye patrimonio. El momento de actuar no es cuando tengas más tiempo, más dinero o más claridad. El momento es ahora. Guarda este video y vuelve a él en un año. No porque necesites repetir la información, sino porque la experiencia que acumules de aquí a ese momento expandirá tu mente de maneras que hoy no puedes anticipar. Hoy escuchas esto desde tu nivel actual de conciencia. En 12 meses, después de haber ejecutado, cometido errores, ajustado y vuelto a dar, vas a escuchar exactamente las mismas palabras y vas a ver capas de profundidad que hoy son invisibles para ti. La sabiduría no funciona solo por repetición, funciona por madurez. Y la madurez la da la vida, no el conocimiento. Regresa cuando hayas vivido más. También déjame decirte antes de que cierres este video. Quiero decirte como último aprendizaje algo sobre el mejor maestro de todos los tiempos. Sí, es sobre Jesús. Jesús no operó desde la escasez. Operó desde la mayor abundancia posible. Sanaba, enseñaba, alimentaba, restauraba, sin llevar contabilidad del retorno. Su enfoque no era acumular seguidores ni monetizar su ministerio. Era que cada persona que tocara su radio de influencia se fuera con más capacidad, más salud, más claridad y más dignidad que cuando llegó. Ese es el modelo de riqueza más completo que existe, no el de quien más tiene, sino el de quien más genera en los que lo rodean. Si mientras escuchabas este video pensaste en alguien que está trabajando duro, que está frustrado con sus resultados financieros, que sabe que algo no está funcionando pero no sabe qué, ese es el momento. No le mandes este video con una explicación larga. Mándaselo. Ese acto de amor puede ser el punto de quiebre para alguien que necesita exactamente esto hoy. En el próximo video vamos a hablar sobre una fuerza que usas todos los días sin saber que está construyendo o destruyendo tu realidad, tus palabras. No como consejo de autoayuda, sino como el código de programación más poderoso que tienes para activar o bloquear todo lo que aprendiste hoy. No querrás perdértelo. Suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo video aquí en el canal El Camino de Berajá.